Muy buenas tardes a todos y le doy la bienvenida en nombre de la Fundación Museo Arias Madrid. Esta es la conferencia Desafíos COVID-19 que se realiza en el marco del 32 aniversario de la desaparición física del doctor Arnulfo Arias. En breve estaremos iniciando el programa, pero sí quisiéramos recordarles que nos encontramos en diversas plataformas como YouTube, Instagram, así como en Facebook Live. Bien, y para iniciar tenemos que la Fundación Museo Arias Madrid es una institución fundada en 1983 para promover la cultura panameña y preservar y dar a conocer el legado de los dos hermanos que fueron presidentes de la República de Panamá, los doctores Armodio y Arnulfo Arias Madrid. En breve, nuevamente estaremos iniciando este programa. Nuevamente les recordamos, nos encontramos en diversas plataformas. La Fundación Museo Arias Madrid cuenta con su sede principal en la ciudad de Panamá, en el corregimiento de Ancón, donde también se encuentra el monumento al 3 veces presidente de la República, Arnulfo Arias. En la ciudad de Penonomé, camino al balneario Las Mendozas, se encuentra el museo dedicado a la vida y legado de los hermanos presidentes, con sus dos salas principales que llevan el nombre de cada presidente, Arias Madrid. En el Museo Arias Madrid se conservan documentos, cuadros, fotografías y objetos que fueron propiedad del mismísimo doctor Arnulfo Arias. En Penonomé está también el mausoleo al doctor Arnulfo Arias, donde reposan sus restos mortales desde el año 2012, cuando fueron trasladados desde la ciudad de Panamá en funeral de Estado. Es una interesante visita que debemos tener en cuenta y agendarla cuando salgamos de esta cuarentena. Los invito cordialmente. Esta noche contaremos con una conferencia denominada Desafíos COVID-19, en la que estarán participando destacados panelistas que nos darán una visión tanto desde el aspecto de salud como también la economía. Aspectos importantes y de mucha importancia en estos momentos. Durante la conferencia estaremos recibiendo sus preguntas por vía del chat para ser presentadas en la conferencia, así que de una vez puede iniciar. Bien, agradecemos a todas las personas que se están conectando en este momento vía Zoom. También, como les dije, pueden seguir las conferencias desde las redes sociales de la Fundación, YouTube, Fundación Museo Arias Madrid, Twitter, Instagram, @FM Arias Madrid. Esta noche también tendremos una presentación del doctor Manuel Cambra, quien escribió el libro Arnulfo Arias, el hombre, el médico, basado en las memorias del propio doctor Arias. Manuel Cambra nos estará hablando de una faceta especial del doctor Arnulfo Arias, su formación como médico. Para la Fundación Museo Arias Madrid es un grato placer contar con su presencia virtual en esta conferencia Desafíos COVID-19 que realizamos en el marco del 32 aniversario de la desaparición física del doctor Arnulfo Arias Madrid. Aprovechamos para recordarles que hace exactamente un año el Tribunal Electoral y la Fundación Museo Arias Madrid hicieron el lanzamiento del documental Arnulfo Arias, que pueden apreciar en el canal de YouTube del mismo Tribunal Electoral. Bien, y ahora estaremos dando inicio a este evento y nos vamos a trasladar hasta Pedací, en donde se encuentra la presidenta de la Fundación Museo Arias Madrid y expresidenta de la República, Mireya Moscoso. En un momento estaremos con ella, pero queremos recordarle que si no ha visitado el museo, puede hacerlo. Se encuentra en Penonomé y la fundación misma sí se encuentra aquí en Panamá, en el área de Ancón. Queremos recordarles que estamos celebrando los 32 años de aniversario de la desaparición del doctor Arnulfo Arias Madrid, que en el museo también se encuentran la vida de ambos presidentes. La fundación, quiero recordarles, cuenta con su sede principal en la ciudad de Panamá, en el corregimiento de Ancón, donde también se encuentra el monumento al 3 veces presidente de la República, Arnulfo Arias. Les recordamos que estamos en la plataforma de Zoom, pero también estamos en Twitter, en Instagram, así como también en YouTube.
También les recuerdo que pueden hacer sus preguntas con el tema del desafío COVID-19. Estaremos tratando temas como economía y salud. Tendremos grandes panelistas como lo son el doctor José Terán, el doctor Fernando Gracia, el economista Domingo Latorraca, así como también contaremos con una breve introducción del doctor Manuel Cambra. En pronto estaremos iniciando con el saludo de la expresidenta Mireya Moscoso. Les recuerdo que también estamos en Facebook Live. Lo pueden buscar a través de Desafíos COVID-19. Se pueden unir a cualquiera de nuestras plataformas. Y también recuerden que pueden hacer todas las preguntas que ustedes así lo desean sobre el tema específico del COVID y hacia la línea de salud y de economía. La Fundación quiso enfocarse en estos temas con la situación que está pasando hoy día en la ciudad de Panamá, bueno, a nivel mundial. Y quiso por eso enfocarse en este tema y también recordando al doctor Arnulfo Arias, que estamos seguros hubiera estado presente en esos momentos como médico. Así que les recordamos, sus preguntas las pueden chatear, lo que necesiten saber a través de nuestras plataformas Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos esperando el ingreso de nuestros panelistas, quienes serán el doctor José Terán, el doctor Fernando Gracia, el economista Domingo Latorraca, así como también tendremos al doctor Manuel Cambra, quien nos va a contar un poco de la historia del doctor Arnulfo Arias, pero conoceremos en la parte del doctor Arnulfo Arias como médico, porque fue también, si muchos no lo saben, fue médico. Aparte de ser 3 veces presidente, el doctor Arnulfo Arias fue un médico. Bien, les recuerdo, pueden visitar el museo de los hermanos Arias en la ciudad de Panamá. Para los que acaban de conectarse, recuerden, pueden hacer sus preguntas en el momento que tendremos al final de los panelistas cuando terminemos con el panel. También les recordamos que deben apagar todos sus micrófonos con el fin de no tener interrupciones durante la conferencia. Las preguntas se harán al final. Ese será el sistema que estaremos utilizando. Ok, voy a hablarles de nuevamente un poquito sobre la fundación antes de arrancar. La Fundación Museo Arias Madrid es una institución que fue fundada en 1983 para promover la cultura panameña y preservar y dar a conocer el legado de 2 hermanos que fueron presidentes de la República de Panamá, los doctores Armodio y Arnulfo Arias Madrid. La Fundación cuenta con su sede principal en la ciudad de Panamá, en el corregimiento de Acom, que es esta que tenemos aquí atrás, en donde también se encuentra el monumento al 3 veces presidente de la República, el doctor Arnulfo Arias. En la ciudad de Penonomé, camino al balneario Las Mendozas, se encuentra el museo. Si no ha ido, es una recomendación, donde también se encuentra el monumento al 3 veces presidente de la República, el doctor Arnulfo Arias. En la ciudad de Penonomé, camino al balneario Las Mendozas, se encuentra el museo dedicado a la vida y legado de ambos hermanos presidentes, con 2 salas principales, una que lleva el nombre de cada presidente de Arias Madrid, pero se encuentran en el mismo sitio. En el Museo Hermanos Arias Madrid se conservan documentos, cuadros, fotografías y objetos que fueron propiedad del doctor Arnulfo Arias. En Penonomé está también el mausoleo del doctor Arnulfo Arias, donde reposan sus restos mortales desde el año 2012, cuando fueron trasladados desde la ciudad de Panamá en un funeral de Estado. Es una interesante visita que de verdad la recomiendo, pueden hacerlo, hay que hacer turismo interno después que acabe la cuarentena, así que qué más que ir a Penonomé. Bien, les recuerdo que esta noche contaremos con la conferencia denominada Desafíos COVID-19, en la que estarán participando destacados panelistas que nos darán una visión tanto del aspecto de salud como el de la economía, los 2 aspectos que más le preocupan hoy día a los panameños. Durante la conferencia estaremos recibiendo sus preguntas por vía del chat para ser presentadas a los conferencistas.
Bien, y ahora sí ya está lista la expresidenta Mireya Moscoso y nos trasladamos hacia Pedací. Adelante, presidenta. Panamá, al igual que el resto del mundo, vive una de las pruebas más difíciles en los últimos tiempos. Por primera vez en 32 años, no podremos reunirnos para conmemorar la desaparición física del doctor Arnulfo Arias. Lo haremos virtualmente. Hoy, que recordamos su legado de servicio a través de la política, también les comparto que fui testigo de un hombre que nunca olvidó su primera vocación, la medicina. Ese recuerdo que tengo tan presente me lleva a expresar mi profundo reconocimiento a todos los doctores, enfermeras y trabajadores que día a día llevan salud a los panameños y panameñas. Ustedes que se están sacrificando en hospitales, clínicas y centros de salud se han ganado la admiración de todo un pueblo. Para que esa admiración se convierta en apoyo, debemos cumplir y respaldar las instrucciones del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Muchas de las prácticas normales de nuestra vida cotidiana, salir de nuestras casas, compartir, ir a trabajar o abrazarnos, son ahora riesgos de los que nos debemos proteger. Más de 1.500 familias panameñas han perdido a un ser querido. Somos muchos los que estamos tristes porque un amigo, un vecino o algún conocido ha partido por culpa de esta terrible enfermedad. En este momento de nuestra historia, la cercanía y fortaleza espiritual son más importantes que nunca. No son cifras frías, son personas que dejan vacíos inmensos. A todos ellos, nuestra solidaridad, nuestro abrazo. Todos los aspectos de nuestra vida se han alterado con esta situación. La pandemia ha tenido y seguirá teniendo un terrible impacto social y económico. No podemos subestimar sus efectos catastróficos. Nuestra región de América Latina es una de las más afectadas y eso impactará a Panamá también. Como siempre, los pobres son los más golpeados. No los debemos olvidar. Los estudiantes sin poder ir a sus escuelas, los maestros haciendo un gran esfuerzo. En el interior, el agro, tratando de seguir adelante. Tanta gente poniendo de su parte y a la vez tanta incertidumbre. Envío un mensaje a los jóvenes que seguramente han estado viviendo en desesperación estos 5 meses de cuarentena. Busquen en la lectura y en las conversaciones en familia las lecciones que le ayudarán a ser mejores en los retos que enfrentarán en el futuro. Son momentos muy difíciles para muchos que han perdido sus trabajos, que no saben si podrán reabrir sus empresas o que ven sus ingresos golpeados. No hay respuesta fácil ni definitivas. Grandes potencias mundiales no encuentran todavía la salida y muchas hasta retroceden. Para encontrar esa salida que todos anhelamos, nuestro país nos necesita unidos, abiertos al diálogo y a la cooperación. He sido presidenta de este país y sé lo que es enfrentar dificultades. Esta, sin duda, es enorme. Todos los panameños y panameñas debemos confiar y respaldar a las instituciones. El gobierno debe estar a la altura de las circunstancias para recibir la confianza del pueblo. Solo unidos podremos salir todos de esta prueba tan dura. Hemos perdido mucho y todavía vienen tiempos difíciles. No bajemos la guardia y recuerden que en nuestras propias manos están las herramientas para enfrentar a este enemigo. Con el compromiso en las futuras generaciones está la esperanza que necesitamos. No perdamos la fe. Estoy segura que volveremos a abrazarnos. Muchas gracias.
Gracias a la presidenta Mireya Moscoso por tan bello mensaje. Bien, y ahora desde Pedací nos trasladamos a Panamá, pero no sin antes recordarles que nos encontramos en diversas plataformas que van desde el Zoom donde estamos proyectando, así como Facebook Live, Instagram y Twitter. Bien, y ahora tenemos a el doctor Manuel Cambra, quien se encuentra aquí en Panamá, y nos va a hablar un poco sobre la historia de Arnulfo Arias, pero Arnulfo Arias el médico. Adelante, don Manuel. La primera diapositiva, por favor, la que sigue. La que sigue, exacto. El doctor Arias nació el 15 de agosto de 1901 en Río Grande, provincia de Coclé, e inició sus estudios primarios con los hermanos cristianos de La Salle en Penonomé. Siendo aún un niño, Arnulfo Arias fue enviado a Nueva York por doña Carmen, su madre, en compañía de dos de sus hermanas, e ingresa en el Hartwick College en junio de 1914, donde terminó sus estudios primarios y secundarios con gran acierto. Próxima diapositiva. Próxima diapositiva. Veo en la pantalla. Continúe, doctor Cambra. Bien. En 1918, el doctor Arias ingresó en la Universidad de Chicago en el estado de Illinois, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud y después ingresó en la Universidad de Harvard en Boston, donde finalizó los estudios de medicina, obteniendo el título de médico cirujano el 10 de junio de 1924. Permaneció en los Estados Unidos con el fin de estudiar un posgrado en psiquiatría, ginecología y endocrinología en el Hospital General de Boston, donde también llegó a ser ayudante de neurología. Allí permaneció hasta el 16 de septiembre de 1925, cuando regresó a Panamá. Próxima diapositiva. Ajá. El doctor Arias presentó entonces con mucho éxito los exámenes de reválida exigidos por las leyes panameñas ante la Junta Nacional de Higiene, que lo autoriza entonces a ejercer la profesión de médico en el territorio nacional. Próxima diapositiva. Para ello, presentó de puño y letra y aprobó con altas calificaciones exámenes de diferentes especialidades médicas en español e inglés. En aquellos días, la injerencia de los estadounidenses en la gestión de gobierno en Panamá era notoria y algunos trámites se debían hacer en idioma inglés. Esta situación contribuyó a cimentar en el doctor Arnulfo Arias su espíritu nacionalista. Próxima diapositiva. Los servicios que prestó a la nación el doctor Arnulfo Arias como médico fueron diversos y fructíferos para todos los panameños, los que se suman a sus grandes legados como presidente de la República. Fue nombrado médico interno de segunda categoría en la provincia de Coclé. Posteriormente, el doctor Arias atendió una cátedra de higiene en la Escuela Normal de Institutoras. Fue ayudante quirúrgico del Hospital Santo Tomás, médico escolar de la capital, miembro de la Junta Médica de Profilaxis Venérea y de la Junta Nacional de Higiene. Durante el gobierno del doctor Ricardo J. Alfaro, el doctor Arias fue director del Departamento de Higiene y Beneficencia, que fue el precursor del hoy conocido como Ministerio de Salud, que fue creado como tal en 1941. Como director de este departamento, se le atribuyen al doctor Arias grandes avances en la medicina y la atención primaria en nuestro país. Debido a su tesón, se celebró el Congreso Sanitario en la ciudad de Chitré en 1933. Se realizaron mejoras sanitarias en las ciudades y poblaciones del interior. Se adoptaron importantes medidas de higiene en locales escolares, urbanizaciones, acueductos, sistemas de albañales, mataderos y porquerizas. Se realizó el traslado de pacientes con trastornos mentales del territorio de la zona del Canal al Retiro Matías Hernández en las afueras de la ciudad de Panamá, donde estos pacientes recibían atención médica idónea. Asimismo, a él se debe el establecimiento de la Sección Nacional de Tuberculosis,
con un moderno centro de atención en la Avenida A. A él también se le debe la inauguración de los nuevos hospitales provinciales en David, Chitré y Santiago de Veragua, y la intensificación de la campaña contra las enfermedades tropicales que predominaban en el país. Próxima diapositiva. En los primeros años de la década de 1930, el doctor Arias asistió a un congreso de medicina en la ciudad de Caracas, presidiendo la delegación que representó a Panamá. Siendo ministro plenipotenciario de Panamá ante la República de Italia en 1935, asistió al cuarto Congreso Internacional de Hospitales en Roma, también representando dignamente a nuestro país. Próxima diapositiva. El doctor Arnulfo Arias tan pronto pudo ejercer la profesión de médico, instaló una clínica ubicada en la Avenida Central número 154, cuyo número telefónico era el 289. En ese edificio quedó la Kodak por muchos años. Él compartió esta clínica con su gran amigo, el doctor José Rafael Wenderheik. El doctor Arnulfo Arias escribía con frecuencia enjundiosos artículos para revistas científicas de asociaciones médicas a las que él pertenecía, tales como la Asociación Médica Nacional, The Medical Association of the Isthmian Canal Zone y la Sociedad Médica del Hospital Santo Tomás. En sus años de estudios universitarios, perteneció a la Sociedad Universitaria Theta Kappa Psi. Próxima diapositiva. En 1936, el doctor Arnulfo Arias presentó una tesis para revalidar su título como doctor en ciencias médicas en la hermana República de Venezuela. Se trataba de un prodigioso trabajo científico producto de sus investigaciones con más de 24,000 casos en el Hospital Santo Tomás, el cual tituló La estobaína como anestésico intraespinal. Esta era una faceta de la práctica médica del doctor Arias que era desconocida hasta hace poco. Próxima diapositiva. Recientemente descubrimos que a mediados de la década de 1930 existió un consultorio clínico con su nombre ubicado en Corazón de Jesús, Azocarrás, número 29, teléfono 95976, una dirección muy céntrica de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Podemos apreciar en esta diapositiva un recetario que lleva la dirección mencionada con los medicamentos que el doctor Arias le recetó a su hermano Armodio. También apreciamos el maletín médico con remedios de la época y la camilla que utilizó en su clínica de la Avenida Central. Próxima diapositiva. Al fallecer su esposa Ana Matilde en 1955, el doctor Arias abandonó la práctica de la medicina. No obstante, sus diarios reflejan el compromiso que siempre mantuvo hacia su noble profesión. Prodigaba sus servicios médicos a los más humildes que lo buscaban con frecuencia. En esos diarios encontramos descripciones minuciosas de diferentes problemas de salud que el doctor Arias enfrentó y de los medicamentos que recibía, lo que nos ha permitido reconstruir en parte su historia clínica. Y una de las cosas que más practicaba y más recomendaba el doctor Arias era el lavado frecuente de manos, como preparándonos para tiempos sanitarios muy difíciles como los que vivimos hoy. Próxima diapositiva. Por último, destaco la obra institucional cumbre que legó el doctor Arnulfo Arias al pueblo panameño, la creación de la Caja del Seguro Social mediante la Ley 23 de 21 de marzo de 1941. Todos conocemos su preocupante estado en estos momentos. Próxima diapositiva y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Y ahora seguimos un breve resumen de quién fue el doctor Arias, el médico. Bien, y ahora sí vamos a dar inicio a la conferencia Desafíos COVID 2019, los que nos trae aquí en la noche de hoy. Recuerden que tenemos 3 conferencistas y queremos hacerle ahora mismo un breve pantallazo de quién es cada uno. Empecemos por el doctor Fernando Gracia, especialista en neurología, medicina interna, jefe de servicio de neurología del Hospital Santo Tomás, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Interamericana de Panamá,
Fue ministro de Salud entre el 2000 al 2004, director del Instituto Conmemorativo Gordas de Estudios de la Salud y de 1999 al 2000 investigador asociado, investigador en proceso de aprobación por el CNBI, complicaciones neurológicas asociadas a la infección por el COVID-19 en pacientes hospitalizados en el Hospital Santo Tomás entre abril y julio del 2020. El doctor Manuel José Terán, médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, egresado de INCAE Business School y Georgetown University, y en programas ejecutivos de administración pública y de gerencia de hospitales e instituciones de salud. Actualmente director médico en la Clínica Hospital San Fernando. Representó al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en paneles internacionales. Fue también ministro de Salud entre 1999 y el 2001. Fue candidato a la vicepresidencia de la República de Panamá en 1994. Participó también en el año 2007 del grupo de garantes que hizo un análisis del sistema público de salud y recientemente como miembro de la Comisión Multidisciplinaria para el Asesoramiento dentro de los procesos para la prevención y control de la enfermedad del coronavirus. Y nuestro panelista que tendremos a nivel de economía es el ingeniero Domingo Latorraca, ingeniero industrial con un doctorado en Texas Tech University. Tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo de modelos financieros, análisis de riesgos y estudios de impacto económico. Fue también viceministro de Economía entre el 2000 y el 2004. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Panamá y miembro del directorio del Fondo de Ahorro de Panamá. Actualmente se desempeña como consultor internacional. Queremos hacerle recordatorio que nos encontramos en nuestras diversas plataformas y de que luego de que terminen los tres panelistas, ustedes podrán chatearnos las preguntas si tienen algunas. ¿Ok? También pueden ingresar a nuestra plataforma de YouTube, así como también estamos en Facebook Live, estamos en Instagram también. ¿Ok? Pueden conectarse en YouTube, donde estamos transmitiendo todo, y de igual forma esta conferencia está siendo grabada para luego poder verla. Y también pueden meterse, pues como estamos aquí en nuestra plataforma de Zoom. Ya saben, Zoom, Instagram, Facebook Live, así como también en YouTube. Bien, y de esta forma no olviden sus preguntas que las estaremos contestando luego de la presentación de los panelistas. Vamos a empezar con nuestro primer panelista. Estaremos empezando primero por salud, por lo que más nos interesa en estos momentos y por lo que está sufriendo mucho el panameño. Por lo que tenemos entonces como nuestro primer panelista al doctor Fernando Gracia. Bueno, primero que todo, buenas noches. Un saludo afectuoso a la presidenta Mireya Moscoso, a mis compañeros del panel, el doctor Terán, Domingo Latorraca, buenos amigos. Y vamos a iniciar, sobre todo, una bienvenida a los asistentes en este interesante, creo, sesión. Doctor, disculpe un segundo. ¿Usted puede conectar la cámara? Disculpe. No he podido conectarla. No me dice que el host ha detenido la cámara. Ok. Mientras organizamos acá puede continuar hablando. ¿Sí? Sí. Eso es lo que dice la cámara ahí. Así que bueno, y una bienvenida por supuesto a los asistentes a esta conmemoración número 32 del fallecimiento del doctor Arnulfo Arias. Voy a empezar este pequeño panel de conversación con los datos epidemiológicos que hay del COVID en Panamá y algo relacionado con lo que hay en el mundo. Estos datos pueden ser accedidos en las páginas del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud y una base de datos mundial que recoge día a día cómo va el coronavirus en el mundo, que se llama World Mirror Coronavirus. Como ustedes saben, el coronavirus es un beta coronavirus, coronaviridae,
y ha abatido al mundo. En estos momentos, al día de ayer por lo menos, ya habían 20 millones de casos positivos en el mundo y más de 730 fallecidos, lo cual es una cifra considerable, teniendo en cuenta que esto empezó en diciembre y en marzo ya se había expandido por todo el mundo este contagioso virus, y en 6-7 meses ya tiene al mundo en problemas. Esta no es la única pandemia que ha ocurrido y que ha puesto al mundo a temblar. Se recordarán que hace un par de siglos la epidemia de viruela, que casi 300 millones fallecieron, de sarampión casi 200 millones fallecieron, y finalmente estas dos enfermedades fueron combatidas y controladas a través de las vacunas, que son vacunas de larga data. La gripe española también, casi 100 millones de personas, gripe española más llamada porque realmente empezó en Kansas, en Estados Unidos, y se difundió en España en las noticias. La peste negra, 80 millones de fallecidos, y el VIH, nuestra última pandemia de los últimos años, pues ya lleva 33 millones de pacientes, ciudadanos que han fallecido. En Panamá, los datos epidemiológicos hablan de que ahora mismo tenemos casi 75.000 datos positivos, casos positivos comprobados. Se piensa que eso hay que multiplicarlo por 2 o quizás por 3, por los asintomáticos, lo que no se han diagnosticado, etcétera. Y casos nuevos todos los días. En las últimas 2 o 3 semanas hay cerca de 1.000 casos. Ayer fueron 841 casos todos los días, y hay una alta fallecidos, lamentables muertes que oscilan entre 20 a 30 casos fallecidos por día. O sea, se habla de que cada hora fallece un paciente panameño, un panameño debido a este coronavirus. Es muy interesante que hay casi 49.000 recuperados, y eso es muy importante porque lo que es el suero del que sobrevive es muy importante su donación, ya que eso es parte del tratamiento de los casos positivos activos que en estos momentos se están debatiendo en los hospitales. Este suero que tiene anticuerpos de estos pacientes que ya han pasado adelante, y hacemos un llamado para su donación, que es muy importante. Hay casi 24.000 panameños en cuarentena, 22.000 en sus casas. En cuidados intensivos hay ahora 157 casos, y en hospitales, hospitales, cerca de 1.500 pacientes. Son 20 a 40 años, es la edad más frecuente que ataca el virus, que es de casos positivos. Eso significa que no piensen que la juventud los tiene exentos de contraer el virus, la enfermedad, y quizás tampoco tienen todos los mecanismos de cuarentena adecuados. Y definitivamente hay más fallecimientos en los que están por arriba de 60 años, que son de factor de riesgo, teniendo en cuenta que esta población también puede tener diabetes, hipertensión, trastornos crónicos pulmonares, cardíacos, y eso predispone definitivamente a un mayor riesgo. Así que cuando queremos realmente ver qué está pasando estadísticamente, tendríamos que hablar de los casos por millón de habitantes. Panamá tiene 4.3 millones de habitantes, y en estos momentos hay 17.000 casos nuevos, positivos, por cada millón de habitantes. Hay 379 casos fallecidos por cada millón de habitantes, y hay que tener muy claro que Panamá ha hecho casi 250.000 pruebas de coronavirus, mostrando que hay 57.000 pruebas por cada millón de habitantes. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos hacer una comparación, que va a ser muy difícil hacerla, pero podemos hacer una comparación relativa con los países del mundo, cómo está Panamá respecto a los números en el mundo, teniendo en cuenta de que tendríamos que tener los mismos casos, pruebas por millón de habitantes para hacer una comparación verdadera. Pero bueno, lo que está en los datos del mundo, Panamá ocupa una posición número 36 de países con mayor cantidad de casos positivos, de un total de 215 países, lo cual estamos en los niveles superiores de casos positivos acumulados.
si vemos cómo está Panamá de casos acumulados en el continente americano, que incluye el Caribe, estamos en la posición número 8 de 53 países. Y si vemos quién es el país que tiene más casos positivos por millón de habitantes, Panamá ocupa el primer lugar de casos positivos por millón de habitantes en este estudio de estos 53 países. Así que ocupa el 7º puesto de los 53 países en casos fallecidos en América, en el continente americano, por millón de habitantes. Esto, pues, también tenemos que decir que Panamá ocupa el país número 12 de los 53 países del continente americano de pruebas realizadas. Por lo tanto, es uno de los países que mayor pruebas de COVID hace por millón de habitantes. Estadísticamente, los epidemiólogos piensan que debe hacer 1000 pruebas por millón de habitantes por día. O sea que Panamá deberíamos hacer 4000 pruebas al día para tener un verdadero número de lo que ocurre en el país, y creo que estamos por los 3000 casos, con un gran esfuerzo, hay que decirlo, de las autoridades de salud. Con esto, pues, quería dar un pantallazo de cómo está Panamá. Yo creo que el virus ha atendido a Panamá, lo ha contagiado en una forma sin misericordia. Creo que el mundo está contagiado, pero Panamá, dentro del país de América, parece ser uno de los países que más afectado está. Así que con este pequeño preámbulo, quería yo iniciar este conversatorio y ver cómo están las cosas. No te oigo. Gracias, doctor Fernando. Y me ha quedado muy presente lo que nos dijo de que Panamá está de número 1. El corazón lo tengo así como chiquito. Bien, y ahora pasamos la palabra al doctor José Terán, quien se encuentra ya en pantalla. Bienvenido, sí, doctor Terán. Muchas gracias, Cindy, y a todos los participantes de este panel y a todas las personas que están en este momento escuchándonos y viendo a través de distintas redes. Este es un año muy importante, es la primera vez en mucho tiempo en la cual no se siguen todas las ceremoniales en cuanto a un acontecimiento que definitivamente marca un hito en la historia de la República de Panamá. Y este es un momento en el cual nosotros como panameños tenemos que tomar mucha conciencia de la necesidad de tener equipos trabajando en un mismo sentido, precisamente para lograr un objetivo común. Y esto me lleva a una palabra muy importante que es lo que todos debemos tener, es sentido común en el manejo de las crisis. Aquí ahora podemos hablar de AC y DC, antes del coronavirus y después del coronavirus. Y la vida nos ha cambiado a todos en una forma definitiva. Para un manejo adecuado de este problema, es necesario escuchar, tomar decisiones y actuar en una forma rápida con prontitud para que estas acciones tengan un efecto que en el caso del coronavirus se ven aproximadamente a las 2 semanas. Todo lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer en este momento lo vamos a ver reflejado dentro de 2 semanas, igual que lo estamos viendo en este momento de todo lo que nosotros dejamos de hacer o hicimos hace 2 semanas. Y como dice el doctor Gracia, efectivamente los números en este momento han ido mejorando, yo diría que considerablemente. Sin embargo, la población panameña está sumamente desesperada por distintos motivos. Yo participé desde un principio en este grupo asesor del coronavirus, una invitación de la ministra Turner, en la cual estábamos distintas personas ahí, y nosotros desde un principio establecimos algunas condiciones para poder mitigar el avance de esta pandemia y tratar de controlar los efectos que ella podría ocasionar en la población panameña. Dentro de esto, básico en toda epidemia,
está precisamente la identificación oportuna de los casos positivos. Y esto es a través de pruebas. Hay que recordar que cuando esto inició, había una gran escasez de pruebas de PCR, no solamente en Panamá, en el mundo. Hoy esa situación ha cambiado considerablemente, pero además de identificar al paciente positivo, hay que buscar cuáles son sus contactos antes de que hubiera desarrollado alguna sintomatología, los contactos que después que comenzó a desarrollar sintomatología, cuáles fueron esas personas, y hay que aislarlas, hay que ponerlas en cuarentena, pero esa cuarentena tiene que ser una cuarentena adecuada, tiene que ser en un lugar adecuado. No es lo mismo a una persona hacer una cuarentena en un lugar donde en 40 metros cuadrados viven 4 o 5 personas, a estar, por ejemplo, en un hotel donde esa persona va a estar debidamente aislada, precisamente para evitar el contagio de otras personas. Así que el tema de los hoteles y el tema de los albergues son sumamente importantes poderlos determinar adecuadamente. Sin embargo, hemos visto que esos consejos que se dieron no fueron totalmente tomados en cuenta. Nosotros tenemos una capacidad a nivel de hoteles, de cuartos de habitaciones en Panamá, que probablemente estén entre 18,000 y 20,000 habitaciones, y sin embargo tenemos 600 y pico personas en este momento en esos hoteles. Habría que hacer un cálculo de cómo cambiaría la cantidad de personas contagiadas si en vez de tener 600 o 700 personas tuviéramos 12,000, 13,000 o 15,000 personas en los hoteles. Esto es algo muy importante y es precisamente lo que el nuevo grupo de asesores lo ha dicho. Hay que ir a buscar, aislar, trazar, ¿no? Y que las personas se pongan en una cuarentena adecuada. Para esto, también se recomendaron la creación de equipos de asesores con el concurso de la empresa privada. Yo en lo personal tuve acercamientos con la Cámara de Comercio precisamente para establecer un programa que fuera adopta tu trazador o adopta tu médico, teniendo 400 médicos graduados esperando a ser nombrados, que bien podrían ser parte importante de este equipo de trazadores que ya tienen un conocimiento y que con una educación en cuanto al manejo de epidemias y el manejo de los contactos, les sería muy fácil poderse encargar de distintos equipos. Entonces, tenemos el personal, tenemos la forma de financiar ese proyecto, y que esto hubiera sido probablemente lo que hubiera cambiado el curso de la enfermedad, cuando en el mes de abril y mayo nosotros teníamos en el país aproximadamente 100, 200 casos. Las unidades de cuidados intensivos estaban en aproximadamente 50 personas. Hoy en día, ese número que está en la unidad de cuidados intensivos se ha triplicado y hay veces hasta cuatriplicado. Sin embargo, la cantidad de médicos, la cantidad de enfermeras y la cantidad de personal de soporte sigue siendo exactamente la misma que en el mes de abril y mayo. Lo que hubiese cambiado la situación de hoy era implementar esos equipos de trazadores en el mes de abril para comenzar lo que era la parte de la apertura a la economía. Y como he dicho en algunas otras ocasiones, si nosotros no controlamos la parte sanitaria, vamos a tener una crisis sobre otra. Y me refiero precisamente a una crisis de tipo económica. Hoy en día, las empresas, muchas de las cuales han cerrado o están batallando para mantener a sus personas, a las personas que ahí trabajan, por lo menos recibiendo algo de ingreso, ya están agotadas, ¿no? Han disminuido los salarios, y a nivel mundial
probablemente el 81% de la fuerza laboral ha sido en alguna forma afectada por el tema del COVID-19. Y esto nos lleva al otro punto, que es la inseguridad. Y es una inseguridad producto del desempleo que puede producirse si ahora en adelante no se toman las acciones necesarias para evitar que la crisis sanitaria produzca igualmente una crisis económica. Como el doctor Gracia mencionó, nosotros tenemos algunas cifras y en este momento, probablemente en los próximos 10 días, nosotros hayamos llegado a las cifras de China que tuvo inicialmente o de Suecia, teniendo dos formas diferentes de haber atacado el problema del COVID-19. En China, bajo un régimen férreo, se estableció una cuarentena de nadie entra, nadie sale, y en Suecia hicieron todo lo contrario, hicieron una cuarentena de tipo voluntaria para mantener la economía funcionando. Y hoy en día nosotros, tal vez con una mezcla mal equilibrada de ambos modelos, porque hay que recordar de que 600, 700 mil personas tienen salvoconductos y esto es una cuarentena a medias, si se puede llamar en esa forma. Hoy en día estamos prácticamente que alcanzando a China, que fue donde se inició el problema del COVID-19. Y son lugares, por ejemplo, en Suecia, donde tienen una pirámide poblacional diferente y con un PIB de más del doble que tiene Panamá. Así que ellos tienen unas condiciones diferentes para poder afrontar con mayor éxito el problema, a pesar de que Panamá ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos 15 años, 10 años atrás. ¿Cuáles son las condiciones negativas que ha influido en esto? Tuvo que ver, por ejemplo, con la compra de ventiladores, la compra de algunos otros insumos, el tipo de mascarillas, las contrataciones que se hicieron a nivel de hoteles, de personas que tenían el contrato para hacer la sanidad de esas áreas, limpiarlos, ¿no? Son una serie de factores que no nos toca a nosotros decidir si estuvo bien o estuvo mal. Eso le corresponderá a las autoridades en su momento. Lo que sí crea esto, y es lamentable, es que produce un descontento en la ciudadanía y un nivel de insatisfacción y de incredulidad, que son factores tan importantes para que un gobierno pueda afrontar de la mejor manera posible el problema de una pandemia como esta. Eso es básicamente lo que ha sido la historia desde que comenzó el problema del COVID, cómo se ha manejado, y yo creo que tendremos la oportunidad de tener algunas consecuencias del manejo. Terán, por su intervención. Y como nos mencionaba el doctor Terán, ha sido una situación que afecta tanto la salud y que se va ligando con la economía. Por eso tenemos aquí presente también como panelista a un gran economista panameño, el señor Domingo Latorraca. Señor Latorraca, ¿nos escucha? ¿Lo tenemos aquí, el señor Latorraca? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Domingo? Bien, gracias, Cindy. ¿Nos puede hablar un poquito sobre la situación en Panamá? Sí, claro, y buenas noches a todos, buenas noches en especial para la señora presidenta, un saludo muy, muy afectuoso, también para José y Fernando. Gracias por la invitación. Desafortunadamente, la situación económica a nivel mundial, regional y aquí en Panamá es muy complicada. Sumado a la crisis sanitaria que ya han descrito Fernando, José y las autoridades, y lo vemos a través de las comunicaciones todos los días, es una crisis no solamente de salud,
que conjuga también problemas importantísimos en el contexto social y, por supuesto, ocasionado por el deterioro muy, muy significativo de nuestra economía, ¿no? Y es una situación, a nuestro juicio, sin precedentes, ¿no? Y voy a ir, digamos, de la grave contracción que va a sufrir la economía mundial. Se estima que la economía se pudiese contraer a nivel global en un 3%. Eso supera con creces la crisis del 2009, que fue muy, muy difícil. Para Latinoamérica también la situación es sumamente compleja. Latinoamérica es una región que depende mucho de la exportación de materias primas, y con el descenso importante en la demanda, pues se espera un decrecimiento que puede estar por debajo del 5%, ¿no? Entonces, el contexto global y regional es de muchísima incertidumbre. Todas las proyecciones que se hicieron a inicios, durante los primeros meses de la situación sanitaria, han tenido que ser revisados varias veces y se están revisando hoy en día debido a que no pareciera, para los que no conocemos de salud pública, que hay digamos, hay una luz al final del túnel, salvo las medidas científicas que buscan una vacuna, pero el contexto económico es sumamente complicado, ¿no? Y ya hablé un poco sobre la situación global y regional. Si vamos a Panamá, tenemos una pérdida importantísima de ingresos familiares, de los microempresarios, de las medianas empresas y de las mega empresas también. Aquí tenemos empresas que son sumamente importantes para el empleo, para la inversión, para el bienestar social, que están atravesando, y empresas panameñas, de capital panameño, que son muy importantes, que están atravesando dificultades importantes. Por supuesto, la pérdida de empleo, las estimaciones nuestras y que coinciden con el resto de los analistas, es que el desempleo pudiese pasar de más o menos 7% que teníamos al final del año 2019, que ya venía en ascenso, a un desempleo que puede sobrepasar el 15%, ¿no? Y eso nos puede llevar digamos, al inicio del siglo presente, en el año 2000-2001, cuando teníamos un 14% de desempleo. Y aquí hay un mensaje muy importante, ¿no? Los retos importantes, los retos grandísimos que tenemos del lado económico, los vamos a superar, ¿no? Ya lo hemos hecho anteriormente y lo superaremos, no sin antes atravesar dificultades muy importantes, ¿no? Nuestra estimación es que la caída del PIB y pudiese estar, y lo hemos revisado recientemente, en abril hicimos una estimación de que la economía se podía caer casi un 4,5%. Nosotros estamos revisando las cifras con los datos que tenemos hoy en día, y eso pudiese estar ajustándose a una caída de más del 7%, casi llegando a 8%. Y por supuesto hemos leído por parte de analistas extranjeros y algunos inclusive internos locales que han predicho, han proyectado una caída del Producto Interno Bruto de casi 10% o más, ¿no? Eso, por supuesto, atraviesa, y eso, digamos, el impacto más importante es en la pérdida de empleo. Y aquí, digamos, los grandes empleadores son el comercio, que si vemos un análisis de sus componentes, están todos atravesando grandísimos retos. La construcción es otra que ya venía atravesando retos muy importantes, sobre todo en materia de sobreofertas, de viviendas, de áreas comerciales, que hoy en día se multiplica el reto para esta industria, que es muy importante para el empleo, en cuanto a la capacidad de recuperarse y que sea utilizada para
la reactivación. Tendría que ser del lado de infraestructura pública la que pueda proveer ese empuje. El transporte, almacenamiento y comunicaciones también son un grupo de actividades muy importantes, y estas, sobre todo aquellas relacionadas con el canal, con los puertos y todo el tema logístico, no está sufriendo tanto, y ellos están sosteniendo digamos, su parte de la economía. Aún así tiene retos muy importantes, sobre todo aquellas actividades relacionadas con los temas logísticos internos, ¿no? Así que eso nos puede poner a final del año 2020 con un tamaño de la economía más o menos similar al que teníamos en el 2017. ¿No? Así que nada más para que vean eso significa, digamos, una pérdida. Si la sumamos todo lo que la economía, eso serían como unos 67.000 millones de dólares este año. Relativo a eso, seguramente podemos estar perdiendo unos 5.200, 5.300 millones de dólares, lo cual nos llevaría de vuelta hacia el 2017. Esa es la realidad, y eso no nos debe sorprender, porque está pasando en todo el mundo, ¿no? Los datos que hemos revisado en última instancia apuntan a que las exportaciones, que durante el primer trimestre mostraron un crecimiento interesante de 12%, ya al mes de junio comienzan a mostrar un debilitamiento con una caída de 3%. Las importaciones hoy en día registran una caída de 40% al mes de junio, lo cual es una caída muy importante. El consumo, ¿no? Algunos datos del consumo, el combustible para consumo nacional ha sufrido una caída a junio de más de 30%. La venta de vehículos, por supuesto, que ya era una actividad que estaba atravesando serias dificultades desde hace varios años. Ellos están teniendo tuvieron una caída abrupta durante los meses de marzo, abril y mayo. Junio comenzó a reportar un pequeño repunte, y eso es algo positivo. Aún así hay una caída de 60% en la venta de vehículos. Los ingresos, y me voy a ir moviendo hacia el sector público, los ingresos del gobierno central a junio estaban abajo 35% casi. Es una pérdida importante. En fin, esto refleja la severidad de lo que está sucediendo en Panamá, en la región y en todo el mundo, ¿no? Y lo importante es que el país tenga la capacidad de tomar medidas para atender el problema de salud pública y buscar que la economía no colapse, sino que pueda, enmarcada en políticas de salud pública, y que todo también va de la mano con la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de actuar responsablemente y cuidar nuestro entorno, podamos empezar a tomar medidas para reactivar la economía. El Estado y Panamá, a diferencia de muchos países latinoamericanos, tiene los recursos, tiene la salud financiera para poder inyectar liquidez en el sistema económico, para poder navegar a través de una situación muy compleja, muy compleja. El desempleo, como les dije, pudiese alcanzar un 15% de aquí a final de años. La caída del PIB también va a ser severa, y lo que tendremos, y yo tengo confianza en que nosotros vamos a salir de esto, lo que tendremos que es enfrentar los retos y abocarnos a partir de cuando se estabilice el problema de salud pública y podamos encontrar una cura y podamos realmente meternos a recuperar la economía. Tendremos que abocarnos como país a reformas estructurales importantes, ¿no? Y no podremos seguir poniendo bajo la alfombra algunos temas estructurales que tiene que enfrentar el país. En cuanto a políticas públicas, para finalizar, aquí hay yo diría que dos frases muy importantes. Lo primero
Y el gobierno ha anunciado medidas significativas e importantes, y yo aplaudo la capacidad que tiene el país de poder haber obtenido y de estar en proceso de obtener los recursos para poder inyectar liquidez desde los más chiquitos hasta los más grandes. Todo el mundo va a requerir asistencia, por supuesto, los más vulnerables con mayor énfasis, pero importantísimo que esto sea cuanto antes, ¿no? Y que no nos ahogue la burocracia. Y lo segundo, muy importante, que se haga con transparencia, para que eso genere confianza en la ciudadanía, ¿no? Y que todos apuntemos a que todos tenemos que trabajar de la mano para poder enfrentar este gigantesco reto de salud pública, económico y con una incidencia social muy, muy, muy importante. Señor Latorraca, y también a mis otros dos panelistas, por favor manténganse porque aquí en el Zoom, porque ya empezaron a llegar las preguntas. Y voy a aprovechar que tengo al señor Domingo todavía en línea. Y empezaron a haber preguntas, y hay dos preguntas interesantes para el señor Domingo. Con los retos que enfrenta el sector de la construcción, ¿qué alternativas tiene el país para promover el empleo, la inversión y el crecimiento además? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque si bien es cierto, la construcción ha jugado un papel muy importante en la actividad económica y en el empleo, ¿no? En el empleo sumamente importante. Lo cierto es que algunos de sus componentes están saturados y no se van a recuperar, ¿no? Por un tiempo. Hay un exceso de viviendas, hay un exceso de área comercial que tiene que ser absorbida durante años. Entonces, ahí no va a haber mayor actividad, ¿no? Entonces, tenemos que ser ingeniosos y tenemos que ser creativos en buscar otras actividades. Y a mí se me ocurre, y así lo están apuntando todos los analistas, que el sector primario es una gran oportunidad para nuestro país, ¿no? En la medida que se está repensando el tema digamos, de lo que significa el sector primario. Hoy en día es una parte muy pequeña del Producto Interno Bruto, sin embargo, que es apenas como 2%, sin embargo, le da empleo a casi 14% de la población económicamente activa. Son más de 150.000 personas que trabajan en ese sector, y ahí hay una gran oportunidad, una gran oportunidad. Ahora, nuevamente, y no es que el Estado no invierte, pareciera que más que inversión es gasto, pero no inyecta recursos al sector agropecuario. Sí lo hace, pero tal vez tenemos que cambiar un poco la visión de cómo se está enfocando ese respaldo al sector agropecuario, para que aumente la eficiencia, pueda atender muchísimo más a la demanda del mercado, se puedan limpiar aquellos monopolios que pueden existir, y que se pueda promover también, tal vez de otra forma que no lo hemos hecho hasta ahora, digamos, la exportación de algunos rubros del sector agropecuario. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. ¿Sí? Manténgase aquí, señor Domingo, porque ahora vamos con una pregunta de salud. Durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso hubo una situación de alerta, como fue la del antivirus. ¿Cómo se logró controlar? Creo que esta la va a contestar el doctor Terán, ¿podría ser? Gracias. Añadiendo también a lo que acaba de mencionar Domingo, yo creo que es importante que el país se aboque a un nuevo contrato social. Las condiciones están dadas precisamente para retomar la forma o planificar el país que nosotros queremos, y eso tiene de distintas estrategias, pero volviendo, y eso podemos ahondar un poquito más ahora, pero volviendo al tema del control del antivirus, igual fue una epidemia, no habíamos tenido ningún caso diagnosticado de antivirus anteriormente, se tomaron decisiones duras a semanas, a días de la celebración de los carnavales, y se manejó el tema de cara a la población, en la cual tanto el Instituto Conmemorativo Gorgas, donde el doctor Fernando Gracia era su director en ese momento, y el Ministerio de Salud, mantuvimos una estrecha colaboración y mantuvimos informado al país en una forma adecuada.
el antivirus, como otras enfermedades que hemos tenido en el pasado, se manejan distinto a cómo se maneja, por ejemplo, el tema del COVID-19. Si usted tiene problemas de insalubridad en el sentido del agua, pues entonces eso hay que mejorarlo, ¿no? Si usted tiene problemas de exceso o cantidad de mosquitos porque producen el dengue, el chikungunya, el zika, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la eliminación de los criaderos de mosquitos para poder tener una mejor sanidad. En el caso del COVID, lo que nosotros tenemos es que mantener algunas medidas muy sencillas, que es la parte del distanciamiento físico, no es necesariamente un distanciamiento social, porque en este momento nosotros estamos interactuando socialmente, y las otras medidas que tienen que ver con la higiene, el lavado de manos que se mencionó al principio, se tiene que mantener el uso adecuado de las mascarillas y que en nuestros lugares de trabajo mantengamos estas medidas en una forma estricta. Y mire que es importante que la mayor cantidad de personas que hoy se están contagiando no son en los hospitales donde uno pensaría que es la fuente de transmisión primaria. Probablemente es en las casas, y es por lo que dije anteriormente en la forma como se ha estado llevando la cuarentena de esas personas que están contagiados, que son positivos, contactos positivos. Ahí es donde radica el mayor tipo de contagio, y por eso es que necesitamos establecer una política de aislamiento y de cuarentena adecuadamente. Así que sí, el problema del antivirus se manejó, y se manejó, como dijo Domingo hace un rato, con mucha transparencia y de cara a la ciudadanía, de que las personas tuvieron la confianza de que lo que se estaba haciendo en ese momento efectivamente era lo que más convenía a la ciudadanía. Yo recuerdo que nosotros hicimos varias encuestas con respecto a la satisfacción, y al final la acción de gobierno en ese momento tuvo una aceptación de más del 80%. Y tengo una historia interesante con respecto a esto. Una reina hace unos meses atrás de las tablas me llamó y me dice: doctor Terán, ¿usted no sabe quién soy yo? Le digo: no, la verdad que no me acuerdo. Mire, yo era reina, yo fui candidata a reina cuando usted suspendió los carnavales. Y yo le dije: bueno, tú tuviste la oportunidad de ser reina 2 años consecutivos, cosa que no han tenido la mayor parte. Así que de cada situación siempre hay algo que nosotros podamos aprender. Y no es que quisimos que eso sucediera, pero sucedió y se actuó de la mejor forma posible, ¿no? Y yo recuerdo también cuando fuimos a las tablas a conversar con las tunas y todo lo demás, casi nos entran a palazos porque la gente no podía entender que nosotros estuviéramos tomando una acción para cancelar los carnavales a pocos días de esto, pero era lo que se necesitaba hacer. Y esto nos lleva a algo muy importante, que la única política que puede existir en salud es la política de servir en salud. Ahí no puede haber ningún tipo de política de tipo partidista, porque si no, entonces estamos contaminando nuestra forma de actuar. Y eso es importante. Me ha dejado pensando, doctor, si a muchos panameños les interesa mucho el tema de los carnavales, si se podrá dar los carnavales a pesar de que es el próximo año, en el 2021. Creo que es algo que es un poquito verde, pero bueno, ya veremos cómo estamos. Ya Brasil tomó una decisión con respecto a eso y lo canceló. Bien, siguiendo con el tema de salud, veamos al doctor Gracia, a ver si nos puede hablar un poquito. Nos preguntan sobre el uso de los medicamentos, sobre todo de la hidroxicloroquina, espero haberlo dicho bien. ¿Qué habría hecho distinto? Si realmente funciona, no funciona, ¿qué nos puede decir? Doctor, ¿tiene prendido su micrófono? Ahora. Ahí, ahora sí. Ahí sí, doctor. El micrófono y el video, que tampoco no se preocupe, doctor. Éxito.
Sí, yo creo que ese ha sido el medicamento más comentado en toda la pandemia y ha subido y bajado muchas escaleras. Estudios muy importantes a favor, estudios muy importantes en contra. Se dio en algún momento, la Organización Mundial de Salud lo sacó del programa de tratamiento para el COVID y ahora lo ha vuelto a meter. Pero lo que sí es cierto es que los últimos estudios pareciera que favorece el uso de la hidroxicloroquina en los primeros días sintomáticos. Porque como ustedes saben, el virus tiene 3 fases. Una de la viremia, que es donde hay fiebre, tos, escalofríos, dolores musculares, dolores articulares, puede haber náuseas, diarreas, se pierde el olfato, se pierde el gusto. Ese es el primer estadio de la viremia y es cuando empiezan los síntomas. Pareciera que la hidroxicloroquina ahí es donde puede actuar antes de que pase a un estado de inflamación o de una tormenta citoquímica, que es como le llaman. Ahí la hidroxicloroquina parece que sí logra inhibir la replicación del virus, parece inhibir que el virus se introduzca en los receptores llamados ECA, de angiotensina convertidora de angiotensina, se introduzca a la célula y se multiplique su RNA. Parece que la hidroxicloroquina actúa ahí en las etapas iniciales, cuando empieza la enfermedad, empieza la viremia. No es así y también aparentemente también actúa sobre unos linfocitos, los linfocitos T, que vienen y producen la tormenta citoquímica, la gran inflamación, grandes problemas de coagulación y deterioro total que puede llegar hasta el deterioro multisistémico. Así que la hidroxicloroquina parece que sí disminuye los días de hospitalización, los días de viremia, por lo tanto disminuye que este coronavirus se complique a la fase 2 o a la fase 3. Así que creo que ahora eso hay un bastante apoyo a dar la hidroxicloroquina en los primeros días de la viremia, pero no se debe de dar como profiláctico. También hay estudios que hablan de que la hidroxicloroquina no previene a que tú te contagies de coronavirus. Eso no parece que ocurre, ni tampoco actúa cuando ya estamos en la fase 2 y mucho menos en la fase 3 de la enfermedad, donde la fase 2 es cuando ya empiezas a tener trastornos pulmonares, empiezas a tener neumonías a menor grado, y que todavía tu oxígeno, tu saturación de oxígeno está por arriba de 93%. Cuando baja el 93%, empieza a tener problemas de oxigenación el cuerpo, todo el cerebro, los pulmones, los riñones, y puede pasar a una etapa 3 que es ya a cuidado intensivo. Y muy importante esta pregunta porque nosotros todos somos y participamos en el tratamiento, que es la parte preventiva. Ese es el mejor tratamiento, la prevención para no tener que tomar hidroxicloroquina. La prevención somos todos somos médicos y nosotros los médicos que no somos especialistas en COVID, no somos intensivistas, no somos neumólogos, pero sí somos médicos, ya sea generales o médicos especialistas en alguna otra cosa, tenemos que estar al tanto de los pacientes, recibirlos, identificar rápidamente que están en este inicio de enfermedad para hacerle el hisopado rápidamente y definir si son casos sospechosos o son casos comprobados. Si son casos altamente sospechosos, ya hay una tendencia a dar hidroxicloroquina rápidamente para evitar el progreso de la enfermedad. Si sale positivo, perfecto, seguimos el tratamiento. Si sale negativo, pues se detiene porque la hidroxicloroquina ha demostrado ser un medicamento bastante inocuo, se da de 400 a 800 miligramos al día y la dosis letal son muchos gramos. Lo que hay que hacer, se ha también quitado ese pánico de las arritmias. Reumatólogos, internistas que han tratado pacientes con lupus, con fiebre artritis reumatoidea, por muchos años, pocas problemas, complicaciones cardíacas de arritmia han tenido. Así que yo creo que la hidroxicloroquina
llega en un momento interesante, aparentemente para que logre disminuir este progreso de enfermedad y no tener que llegar o detener el avance, la frecuencia de pacientes que vayan a tener que ir a situaciones más difíciles como cuidado intensivo, que saben que el 80% de los que se afectan van a responder muy bien a la hidroxicloroquina, el otro 20% sube a la segunda fase, donde ya tienen que tener dexametasona, suero de convaleciente, tienen que poner nuevo medicamento Remdesivir que cuesta $2.000 o $3.000 por paciente. Así que lo importante es evitar que lleguen allá y caigan en una fase multisistémica. Muchas gracias, doctor. Señor Latorraca, nos preguntan, ¿cree usted que la estrategia de los bloques ha sido efectiva, es efectiva, será efectiva, las aperturas, las no aperturas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que es sumamente importante la estrategia inicial de darle una prioridad al reto de salud pública, ¿no? Rápidamente es muy importante que se procuren establecer las condiciones para que las empresas podamos ir reabriendo, asegurándonos de asumir la responsabilidad de tener ciertos controles con nuestros colaboradores, ¿no? Controles o monitoreo, más bien, monitoreo de nuestros colaboradores. Es imprescindible hoy en día que la economía vuelva a reactivarse lo más rápido posible, por supuesto, con condiciones férreas. Y aquí yo creo que el sector privado, me consta como expresidente de la Cámara de Comercio, que el sector privado está unido y está respaldando a nuestras autoridades para que también sea parte de la responsabilidad de las empresas, de sus equipos, de sus colaboradores y de cada uno de nosotros el cuidarnos, ¿no? Y poder monitorear cuando hayan brotes, ¿no? Yo he podido conversar con algunas empresas de los bloques que están hoy en día abiertos, y el nivel de conciencia de los colaboradores de la importancia de cuidarse, de reportar cualquier situación, es significativo, porque ellos trabajando están colaborando para que la actividad, lo muy poco que se está dando, mantenga en muchos casos la alimentación básica del país, el poder proveer con medicamentos, el que los sistemas de transporte en algunos casos estén funcionando, en fin, es muy importante y es parte de la responsabilidad que tenemos que tener todos de concientizarnos de que el mundo ha cambiado, ¿no? Y que tenemos todos que cuidarnos, ¿no? El doctor Gracia y el doctor Terán lo han mencionado, cosas muy fundamentales. Usar nuestras mascarillas cuando estamos en público, mantener una distancia física, lavarnos las manos constantemente, son cosas fundamentales. El no participar en fiestas con un montón de personas que ni siquiera vas a poder identificarlas. Esa responsabilidad la tenemos todos. Es hora de restablecer la actividad. Va a ser el camino muy, muy difícil. Muchas empresas pequeñas, medianas, grandes, hipergrandes, tal vez no lo lograrán. Pero mientras más rápido comencemos, y por supuesto en paralelo a mantener estas medidas, y por supuesto con la implementación de las medidas financieras y el acceso
a recursos para que se pueda ayudar desde el más pequeño hasta el microempresario, el mediano empresario, el gran empresario. Todos seguramente están en situaciones muy, muy complicadas. Todos quieren mantener la mayor cantidad de sus colaboradores trabajando y no suspendido, y mucho menos que pierdan su trabajo. Es muy importante hoy en día que ordenadamente, ¿no? Y con un nivel de conciencia muy importante que tal vez no teníamos hace 3 o 4 meses cuando esta crisis comenzó, la severidad con que tenemos que tratar este tema de salud pública. Muchas gracias, señor Latorraca. Ahora, a ver cuál de los médicos me puede responder esta pregunta. Hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la comunicación y la relación entre el sector público y las clínicas? ¿Ha funcionado? ¿Quién toma la palabra? ¿Las clínicas privadas? Sí. ¿Doctor Terán? Sí, al principio nosotros tuvimos serios problemas en cuanto a la comunicación. La ley le permite al Estado simplemente adueñarse de algunos insumos cuando el Estado lo requiera. Y, por ejemplo, a las clínicas privadas le sucedió que pedidos que habían sido antes de la pandemia, que era parte de los pedidos anuales que se hacen en las clínicas, y a mí me toca ese tema porque yo soy director médico de la Clínica Hospital San Fernando. Cuando esos insumos llegaron a Panamá, ya en medio de la pandemia, simplemente fueron, ¿perdón? No, sí, doctor. Que simplemente fueron confiscados y tuvimos que reponerlos con un sobreprecio de 1.400%. Igual sucedió, por ejemplo, cuando se decretó que había que cerrar las consultas externas y suspender las operaciones electivas, y que probablemente ustedes lo recordarán, en un momento dado se dijo, bueno, lo que es el sector salud va a abrir en el 4º o el 5º bloque porque es uno de los que más contagio produce. Yo recuerdo muy bien que le dije a la ministra Turner, le digo, ministra, usted no puede hacer eso porque los hospitales, las clínicas privadas están dentro del decreto que nos exime del cierre precisamente porque somos un servicio primario. Y ahí hubo un problema hasta que ella comprendió de que lo que le estaba diciendo era lo correcto, porque en realidad las clínicas nunca cerraron por un decreto oficial. Simplemente fue por un comunicado del Ministerio de Salud, y todos sabemos que un comunicado no tiene ningún tipo de fuerza de ley, pero por el sano juicio en el comportamiento de la pandemia, eso es lo que había que hacer y eso es lo que se hizo. Esto nos lleva a un punto que Domingo acaba de mencionar, que tiene que ver con la participación de la empresa privada. La empresa privada no es un enemigo del gobierno en este tema, es todo lo contrario. Es el aliado y uno de los factores que más se ha perjudicado durante la pandemia. Son precisamente las empresas privadas las que están teniendo problemas de flujo, las que han mandado a personas para sus casas. Muchas de ellas no van a poder soportar esto y van a tener que cerrar. Así que la empresa privada sí es importante, porque una empresa privada, y como bien lo dijo Domingo y lo dijo también Fernando, en cuanto a las medidas, un trabajador enfermo es sinónimo de una empresa enferma. Así que las empresas sí han tomado todas las previsiones necesarias para poder reabrir dentro de un marco de seguridad para sus empleados y para las personas que acuden a esas instalaciones en busca de algún tipo de servicio. Yo quisiera anexar algo a todo esto, porque esta pandemia que ha cambiado al mundo también nos plantea algunas posiciones importantes, como dijo Domingo, sobre el transporte, pero ese transporte podía ser un transporte verde. Podríamos hacer algo para que
el mundo en este momento cambie hacia futuro, cambie hacia mejor. Y algo importante que no se nos debe quedar por fuera es la parte de la educación de nuestros niños. Gracias, doctor Terán. ¿El doctor Fernando le gustaría agregar algo en cuanto a este tema? No, yo creo que el doctor Terán ha estado muy relacionado en esta situación de privada y pública, pero muy interesante lo que se está haciendo en el mundo entre la empresa pública y la empresa privada, y quería yo poner el ejemplo de las vacunas. Claro. Las vacunas, hay una gran unión, como dice el doctor Terán, es la unión más que la controversia. Gracias a la unión de la empresa pública y privada, pronto tendremos varias vacunas, que ustedes saben que al final de todo esto, las vacunas efectivas y con seguridad son las que van a lograr que podamos controlar mejor esta pandemia. Y el 166 vacunas hay ahora mismo en producción, de ellas 4 son realmente las que ya están en una fase 3, y es la combinación de la Universidad de Oxford, una institución académica, con una empresa privada, AstraZeneca, sin dar propaganda a ninguna de las empresas. En Alemania, una segunda vacuna, en China otra, y en Estados Unidos otra. Y esperamos que de aquí a fin de año esta gran alianza hacia una cosa que es a mejorar la vida del mundo, pueda salir adelante las cosas. Ya para casi concluir, quisiéramos una breve conclusión de cada uno. No sé si mantenía el doctor de Gracia la palabra. Podemos seguir con una breve conclusión, luego seguimos con el doctor Terán y finalizamos con el señor Latorraca. Adelante, doctor Fernando. Sí, bueno, yo creo que la conclusión es que todos somos guerreros en esta gran batalla, y esta batalla la vamos a ganar en nuestras casas, la vamos a ganar en nuestros trabajos, en nuestro día a día, y lo que hagamos para prevenir el contagio, y todas las medidas que hagamos, ninguna va a ser exagerada. Si queremos realmente disminuir los casos, tenemos que hacer eso. Ese primer anillo de seguridad, que ya lo hemos dicho, la mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento físico, no social, y acatar las cuarentenas. Acatar la cuarentena, eso le toca a cada uno de nosotros. Y al gobierno, que sería el otro punto de conclusión, que por favor reconozcan, únanse, reúnan un gran consenso nacional en donde la verdadera cuarentena y el verdadero aislamiento, junto con lo que la población haga y la empresa privada colabore, entre los tres, empresa, ciudadanía y gobierno, nada más podremos afrontar esta gran pandemia, esperando que la vacuna llegue, ojalá que a fin de año. Gracias, doctor Gracia. Bueno, ahora brevemente, doctor Terán, su conclusión. La conciencia ciudadana, el sentido común, lavarse las manos, usar las mascarillas, y que se tenga un mensaje claro y definido con respecto a qué es lo que nos corresponde a cada uno como ciudadanos y qué es lo que tiene que hacer el gobierno como rector, en este caso de la salud del pueblo panameño, y tener mucha claridad en que estamos ante una pandemia en la cual la economía y la salud están directamente ligadas una de la otra, y sin salud no habrá economía, pero igualmente si dejamos que la economía se malogre, tampoco tendremos la salud que necesitamos. Bien, y ahora le toca el turno al señor Domingo con su conclusión. Sí, gracias. Ya lo hemos hablado todo un poco, ¿no? Todo Panamá, todos tenemos que alinearnos para vencer esta pandemia, número 1. 2, económicamente saldremos adelante. Panamá continuará siendo un puerto seguro, y eso tengo la confianza de que así será. No será un camino fácil, pero lo vamos a lograr. Y tercero,
Y mi última conclusión, todos tenemos que estar listos para dar la mano y ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a nuestro prójimo. Y también, debido a las condiciones que hemos estado viviendo, todos tenemos que saber levantar la mano y pedir ayuda cuando la necesitemos, ¿no? Estamos con retos importantes en materias no solamente económicas, sociales, sino también psicológicas. Y tenemos que estar todos anuentes a ayudar a nuestro prójimo, a nuestras comunidades, de manera segura, por supuesto, y poder también extender la mano y levantar la mano y pedir ayuda cuando lo necesitemos. Muchas gracias, señor Domingo. Bueno, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando y a los que llegaron tarde que esto será grabado, está siendo grabado y podrá ser retransmitido a través de nuestras redes como YouTube, Facebook, así que ahí lo podrán encontrar nuevamente si quieren volver a escuchar las palabras de estos tres grandiosos panelistas. Bien, y ahora, a petición de muchos, tendremos las palabras de la señora Mireya Moscoso, fundadora de la Fundación Museo Arias Madrid, así como expresidenta de la República de Panamá. Panamá, al igual que el resto del mundo, vive una de las pruebas más difíciles en los últimos tiempos. Por primera vez en 32 años, no podremos reunirnos para conmemorar la desaparición física del doctor Arnulfo Arias. Lo haremos virtualmente. Hoy, que recordamos su legado de servicio a través de la política, también les comparto que fui testigo de un hombre que nunca olvidó su primera vocación, la medicina. Ese recuerdo que tengo tan presente me lleva a expresar mi profundo reconocimiento a todos los doctores, enfermeras y trabajadores que día a día llevan salud a los panameños y panameñas. Ustedes que se están sacrificando en hospitales, clínicas y centros de salud se han ganado la admiración de todo un pueblo. Para que esa admiración se convierta en apoyo, debemos cumplir y respaldar las instrucciones del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Muchas de las prácticas normales de nuestra vida cotidiana, salir de nuestras casas, compartir, ir a trabajar o abrazarnos, son ahora riesgos de los que nos debemos proteger. Más de 1.500 familias panameñas han perdido a un ser querido. Somos muchos los que estamos tristes porque un amigo, un vecino o algún conocido ha partido por culpa de esta terrible enfermedad. En este momento de nuestra historia, la cercanía y fortaleza espiritual son más importantes que nunca. No son cifras frías, son personas que dejan vacíos inmensos. A todos ellos, nuestra solidaridad, nuestro abrazo. Todos los aspectos de nuestra vida se han alterado con esta situación. La pandemia ha tenido y seguirá teniendo un terrible impacto social y económico. No podemos subestimar sus efectos catastróficos. Nuestra región de América Latina es una de las más afectadas y eso impactará a Panamá también. Como siempre, los pobres son los más golpeados. No los debemos olvidar. Los estudiantes sin poder ir a sus escuelas, los maestros haciendo un gran esfuerzo. En el interior, el agro, tratando de seguir adelante. Tanta gente poniendo de su parte y a la vez tanta incertidumbre. Envío un mensaje a los jóvenes que seguramente han estado viviendo en desesperación estos 5 meses de cuarentena. Busquen en la lectura y en las conversaciones en familia las lecciones que le ayudarán a ser mejores en los retos que enfrentarán en el futuro. Son momentos muy difíciles para muchos que han perdido sus trabajos, que no saben si podrán reabrir sus empresas o que ven sus ingresos golpeados. No hay respuesta fácil ni definitivas. Grandes potencias mundiales no encuentran todavía la salida y muchas hasta retroceden. Para encontrar esa salida
que todos anhelamos, nuestro país nos necesita unidos, abiertos al diálogo y a la cooperación. He sido presidenta de este país y sé lo que es enfrentar dificultades. Esta, sin duda, es enorme. Todos los panameños y panameñas debemos confiar y respaldar a las instituciones. El gobierno debe estar a la altura de las circunstancias para recibir la confianza del pueblo. Solo unidos podremos salir todos de esta prueba tan dura. Hemos perdido mucho y todavía vienen tiempos difíciles. No bajemos la guardia y recuerden que en nuestras propias manos están las herramientas para enfrentar a este enemigo. Con el compromiso en las futuras generaciones está la esperanza que necesitamos. No perdamos la fe. Estoy segura que volveremos a abrazarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por estas bellas palabras a la expresidenta Mireya Moscoso, y de esta forma damos por finalizada esta conferencia Desafío COVID 2020. Gracias.